Lo que están a punto de escuchar no es una historia común, no es nuestro formato habitual. Los que nos siguen en redes sociales sabrán que hace tal vez menos de un mes hicimos nuestra segunda tertulia. Esta tertulia fue con Efrén Martínez. Efrén Martínez es un personaje fantástico. De hecho, a Efrén Martínez lo entrevistamos en la segunda temporada en un episodio que se llama Efrén en busca de sentido. Los que no han oído ese episodio les recomendamos que escuchen ese episodio primero para entender la gran persona que es Efrén y la relevancia y autoridad que tienen todos estos temas que tratamos en 13%. Entonces, dicho esto, lo que van a escuchar a continuación es lo que pasó en esa segunda tertulia, la segunda tertulia 13%. El espacio que tuvimos con Efrén Martínez en el momento en que lo entrevistamos en la segunda temporada fue tan interesante que quedamos con muchas ganas de seguir hablando con él. Entonces nos inventamos este espacio para hablar con Efrén en vivo y en directo y además con parte de nuestra audiencia. En el evento estuvimos alrededor de 60 personas y tuvimos un momento realmente muy agradable. Más que una tertulia, en realidad esta fue una entrevista en vivo, algo así como un 2.0 de la entrevista de Efrén, y fue un espacio donde nuestra audiencia pudo hacerle preguntas directamente a Efrén. Hablamos entonces de un montón de temas. Hablamos de la libertad y sus retos, del sentido y los ciclos del sinsentido, del peligro de vivir con creencias ajenas, de conducir la vida propia como una startup, del vacío existencial, de empezar a hacer cosas cuando uno no tiene ganas de hacerlas, del Paco, de la chéveridad, entre muchos otros temas muy interesantes. Definitivamente todo lo que dice Efrén es valioso y práctico. Además abre un buen espacio para discusión y especialmente para lo que más nos gusta en 13%, hacer pensar. Antes de empezar, queremos dar 3 agradecimientos especiales. Primero que todo a los que fueron a la tertulia. Realmente nos emociona mucho ver a nuestra audiencia y poder hablar con ustedes directamente. Segundo, por supuesto, queremos agradecerle a Efrén por su tiempo y por darnos algo de su sabiduría. Y finalmente, un agradecimiento muy especial a nuestro gran aliado DOT Centro de Innovación, el coworking en el cual se hizo la tertulia. Mil gracias a Andrea Calderón, su fundadora, por prestarnos este espacio en el coworking con mayor impacto social en Colombia. Busquen DOT Innovación en Instagram y la buena noticia es que si están interesados en afiliarse a DOT pueden contactarlos y diciendo que vienen de parte de 13% tienen un 20% de descuento en sus tarifas. Hechos estos agradecimientos, que venga la ya clásica introducción de 13% antes de empezar. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. La segunda tertulia de 13% con Efrén Martínez empezó con la pregunta de si el propósito en la vida y el trabajo es una moda que, por ser moda, está perdiendo sentido y relevancia. Los dejamos con Efrén Martínez y lo que pasó en la segunda tertulia de 13%. Que lo disfruten. Yo no creo que sea una moda, yo creo que es un tema viejo. O sea, yo creo que toda la vida la gente ha dicho, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? Todas las religiones, todas las filosofías. La filosofía empezó con la pregunta de ¿qué es la cosa en sí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y ahí nos dio por pensar. Entonces creo que es una pregunta vieja. Pero lo que pasa es que antes nos decían que había que hacer. Es decir, antes habían tradiciones y tú tenías que cumplirlas. Entendieras o no, las tenías que cumplir. Y mucho más atrás, pues había más impulsividad, porque éramos como más carnívoros, por decirlo así, hace muchos siglos. En cambio, hoy en día no hay ni tradiciones, ni religiones, o sea, sí existen, pero no tienen el peso dictatorial. Entonces, hoy en día somos más libres. Y cuando uno es libre, se mete en el problema del sentido con fuerza, porque ahí le toca decidir qué hacer. Antes podía simplemente crecer, casarse, reproducirse y morirse. Antes tenía que ser el que es desde que nació y no podía cambiar quién es desde que nació. Antes tenía que trabajar en la empresa de su padre o casarse con quien su padre eligiera para conservar la tierra, o todo estaba predeterminado. Como se ha caído todo eso, entonces ahora el tema del propósito sí que toma fuerza, o sea, sí toma una vigencia
más gruesa. Y la importancia, digamos que la importancia podría uno reflexionar, pero si hablamos de datos, piénsenlo de esta manera. 50 años de investigación dicen lo siguiente: el sistema inmunológico tiene directa relación con la percepción de sentido de vida. Entre menos sentido y propósito usted tenga, usted se enferma más fácil. Se recupera más rápido de los posoperatorios. Vive más años después de diagnósticos de enfermedades terminales. Supera más rápido eventos traumáticos del nivel que quieran. Tusas, muertes, pérdidas, etc. Tiene menos prejuicios sociales. Puede ser más vulnerable con los otros. Se vincula mejor. N datos. Entonces se volvió una moda que no es de la psicología, sino que todas las disciplinas, todas. Los administradores de empresas están con el tema del propósito, los médicos con el tema del propósito, los psicólogos, todo el mundo tiene que ver con el propósito. Y como ustedes han visto, pues hay una epidemia delicada de suicidio fuerte. Calculen que cada 40 segundos se mata a alguien en el mundo. Esto es literal, no es cada 40 segundos. El 2018 fueron 800.000 personas que se mataron. Y desde que tenemos medición, eso nunca había pasado. O sea, sí vamos así con todo. Lo que quiere decir que sí hay una época de mayor sinsentido, de menos conexión, de menos adherencia. Hay uno de las influencias más grandes mías es un hombre que se llamaba Viktor Frankl. Y Frankl le preguntaba a la gente, él dirigía un pabellón de gente que intentaba suicidarse. Y siempre su pregunta era, ¿por qué no lo intenta de nuevo? Y cuando la gente le decía, no sé, esa gente lo volvió a intentar. Pero cuando la gente decía, no, es que tengo esto que hacer, o mi mamá, o mi pareja, o sea, cuando la gente tenía un para qué, cuando la gente estaba conectado al guito, esa gente no vuelve a intentarlo. Mientras que la gente que se va a matar le toca desconectarse. Por eso regalan cosas, por eso se despiden, por eso pierde valor todo, hasta que están totalmente desconectados y ahí es más fácil matarse. Matarse estando conectado es muy berraco, o sea, es muy difícil. Entonces, parte de lo que está pasando un poco es que nuestras conexiones son muy débiles, muy, muy débiles. Y los datos nos están diciendo, esto está grave, mientras que estar conectado previene lo que sea. La gente que está conectada se enrolla menos con drogas. Podrá probarlas, pero no se engancha. La gente que está más conectada no se enreda con trastornos alimenticios. Podría preocuparle que se pasó unos kilos, pero enredarse, o sea, la relación salud mental, propósito es top. Yo creo que eso es como el boom fuerte. Bueno, hasta produce plata. Las empresas que trabajan con propósito producen plata. Ahí como para meternos un poco en el tema y para entender etimológicamente se dice eso es cuando uno quiere entender las palabras. El origen de la palabra. ¿Qué tal si hacemos como una diferenciación entre, si es que la hay, entre propósito y sueños? Es decir, ¿es lo mismo tener un propósito que tener sueños? ¿Es lo mismo tener propósito que tener esperanza? Porque de lo que me acuerdo, no me lo leí, pero lo escuché en algún lado, Frankl, en el libro famoso, yo sé que él tiene varios, pero en el del hombre en busca del sentido, lo que decía era, los que se suicidaban en los campos de concentración eran los que más esperanza tenían, eran los optimistas. No sé si me acabo de inventar una cita, usted me regañará, pero para que pongamos como esa tensión entre sueños, propósito, esperanza. Lo que pasó en los campos fue que la gente se mató cuando se liberaron de los campos. O sea, la gente no se mató dentro de los campos, porque mientras estaban en los campos, lo que los mantuvo vivos fue la esperanza que había alguien que los esperaba afuera, una misión por realizar, un vínculo por consolidar algo. Cuando salieron de los campos y llegaron a su empresa y no había empresa porque no había ni edificio, o llegaron a su casa y no había nadie esperando, ahí fue que se mataron. Por eso el índice de suicidio fue más alto después de la liberación, cuando llegaron los aliados. Mientras que dentro de los campos, aún con las condiciones más nefastas, la gente se mantuvo viva por esperanza. Pero cuando tú miras como acepciones del término, la gente dice, bueno, sentido es lo mismo que significado, o es lo mismo que propósito, o es lo mismo que pasión, o es lo mismo, hay como diferentes formas de verlo. Y las traducciones dan lo mismo. El meaning pues va a funcionar para sentido y para significado, pero no es igual al sentido de los sentidos. Entonces, de un país a otro como que cambia la terminología y la comprensión. Yo hice una vez una investigación
preguntándole a la gente qué entendía por sentido. Y el grueso dijo 5 cosas. Dijeron unos, sentido es tener dirección en la vida. Y yo decía, bueno, pero yo también sé que voy de culo para el estanco. O sea, yo tengo esa dirección. Ahora, entonces tener dirección es tener sentido. Y un poco lo que hacíamos cuando correlacionábamos las cosas era que la gente que tenía sentido se sentía direccionada. O sea, sentía que tenía una dirección. Pero no todo el que tenía dirección tenía sentido, ¿no? Una segunda acepción, dijeron, sentido es una lógica particular, como sentir que algo tiene lógica. Esto me hace lógica, por eso la gente dice esto me hace sentido, ¿no? Pero claro, yo puedo saber que 2 más 2 es igual a 4 y no necesariamente tengo una experiencia de sentido. Lo que sí suele ser es que la gente que tiene sentido se siente como la ficha de un rompecabezas que hace parte de un todo más grande. Y entonces tú te metes en esa pared y toda la pared te hace sentido. Pero no todo el que tiene o el que le parece algo lógico tiene sentido. Por eso la gente que es hiperlógica, hiperracional, hiperobsesiva, tiene más ciclos de sinsentido, ¿no? Yo siempre cuento la historia hay una persona que hace los jardines en mi casa. Tiene 3º o 5º de primaria. Campo total, super primario. Y yo le decía al hombre, super primario, entre comillas. Y le decía al hombre, ¿cuál es el sentido de su vida? Y el tipo me miró y me dijo, yo no pienso esas bobadas. Decía, pero ¿cómo así? Y él me dice, sí, mire, usted ame lo que hace y quiera los suyos y no piense tanto. ¿No? 3º de primaria. Entonces, tener lógica no quiere decir tener sentido, pero tener sentido sí implica sentirse parte de algo mucho más grande. Esa es la segunda acepción. La tercera acepción es la gente que dice, mire, tener sentido es igual a tener placer. Todo lo que da placer da sentido. Y eso es muy difícil de sostener, porque hay cosas que no dan placer y dan sentido. Por ejemplo, para mucha gente, parir no da placer. O sea, nadie dice, uy, qué nota el viernes, me voy de parto. Eso no pasa. Y puede que haya gente que no le dé sentido eso, pero el grueso de la gente sí le da sentido a una experiencia que es dolorosa, maluca, etc. El arranque de un emprendimiento, los primeros meses sin capital. Eso es una paridera poderosa. Entonces uno dice, no, ¿qué nota este sufrimiento? No es una nota ese sufrimiento, pero vale la pena. Entonces, placer no es igual a sentido. La gente que tiene sentido suele tener un tipo de placer o de gozo particular, ¿no? Pero no todo lo que genera placer da sentido. Ahora, si da placer y da sentido, pues es un golazo, pero no quiere decir que sea exactamente lo mismo. Esa es la siguiente acepción. Otra gente dice que el sentido es lo que sientes. Por eso la gente dice, estoy muy sentido contigo. Pero ese es el sentido de las emociones y no es el sentido del que estamos hablando. Pero hay una parte que es verdad. Si usted no siente el sentido, no lo está sintiendo, no lo está viviendo, no es parte suya. El sentido sí tiene un componente emocional. Emoción, movimiento. El sentido es un movimiento, algo que es motivación intrínseca, no es simple motivación extrínseca. Es algo que está ahí y que te mueve a hacer las cosas. Por eso el sentido tiene un componente asociado a pasión, por ejemplo. Asociado a que si tú dices, mi trabajo me da sentido, tú sientes emoción cuando vas a trabajar. Si tú dices, mi pareja me da sentido, tú piensas en ella y sientes un rush y hay algo que pasa, ¿no? Si tú no sientes emoción por lo que te da sentido, es una simple buena idea. Pero las buenas ideas no necesariamente generan sentido. ¿O cuánta gente no tiene macroproyectos cada domingo? Miles de emprendimientos que nunca ejecutan. N ideas. Pero el sentido se consolida en la acción, ¿no? El sentido no es una reflexión, sino es una acción concreta. Porque uno se convierte en lo que hace, uno no se convierte en lo que piensa. ¿Ustedes imaginan que uno se convirtiera en lo que piensa? Acá habrían múltiples multimillonarios, habrían múltiples premios Nobel,
Pero eso no es verdad, o había múltiples asesinos en serie también. Pero uno no es lo que piensa, uno es lo que hace, ¿no? Entonces, ese sentido también es acción. Ahora, si tenemos diferentes acepciones, pues un poco lo que yo considero es que en la interculturalidad que vivimos, ya el sentido no es lo uno o lo otro, sino que el sentido es todo eso. Por ejemplo, para el gringo el sentido es tener metas en la vida, que esa es otra acepción. Los gringos son la meta, ¿no? Y el pragmatismo para llegar a la meta. Pero yo puedo tener la meta de pagar unas deudas, pero no estoy lleno de sentido. Lo que sí es el que tiene sentido, tiene metas, pero no todo el que tiene metas tiene sentido, ¿no? El europeo es más de sentido de coherencia, ¿no? Cómo me hallo a mí mismo, cómo estoy conectado conmigo mismo, con lo que es importante para mí. Y el latino y el caribeño, ¿qué es? La pasión, ¿no? Hoy en día es todo. O sea, es pasión, es sensación de estar conectado con lo propio, es sensación de metas, todo unido. Entonces, como tratar de decir sentido es igual a esperanza, no, la esperanza es una parte de, o igual a propósito, no, es una parte de. Lo que sí es clave es que para construir sentidos sólidos, sí tienes que tener claro los componentes, como que hace parte de un sentido que no se caiga con un vientecito. No sé si la pregunta es... Pero de ahí yo creo que salen mil preguntas. Uno de los temas, y aquí podríamos hasta afinar el concepto de lo que pasa en 13%, y le damos un poquito de contexto y a todos. En 13% se llama 13% pasión por el trabajo. Entonces la palabra pasión, que al principio la entendíamos de una forma y hoy la entendemos de otra forma. Al principio entendíamos pasión mucho con esta idea de placer, un poco, de emoción tal vez, como de esta pasión caliente después de esta tertulia que escuchan a Fren y todos salen con estas ganas y muchos pensamientos, pero poco a poco la hemos venido entendiendo más como una pasión fría, mucho más metodológica, ¿sí? Pero entonces sería chévere entender el sentido como esa emoción, que lo que entendí es también como muy ligada a la pasión versus ese placer, ¿sí? No sé si es clara la pregunta, pero o sea, a mí me parece que la pasión es un concepto supremamente complejo y que también le dicen a uno como que si uno no está hoy con pasión, entonces su trabajo es una miseria. Pero al mismo tiempo está la otra cara, que es el emprendedor o la mamá pariendo, que sabe que que este sufrimiento, esta paridera, tiene un sentido de fondo, ¿sí? Entonces nosotros nunca hemos podido entender o poner en buenas palabras esa especie de dicotomía entre pasión fría, metodológica, y también la pasión caliente, emocional. Sí, yo creo que el problema es la dicotomía, es decir, hay un componente del sentido que es el componente emocional, ¿no? Usted tiene que emocionarle eso, ¿cierto? Pero a usted no lo emociona eso todo el tiempo, ni todo el día, porque las emociones no duran eso, o sea, las emociones van y vienen, ¿no? Ni siquiera las emociones traumáticas de la vida, cerebralmente, o sea, el trauma más severo, esa vaina dura abierta unas horas, pero usted no se siente mal todo el tiempo con la misma intensidad, o no se siente bien todo el tiempo con la misma intensidad, ¿no? Pero el primer elemento es el sentido, el propósito tiene que emocionar. Y el segundo componente es que la razón también juega un papel muy importante, ¿no? Es decir, Sartre tiene un librito que se llama Bosquejo de una teoría de las emociones. Entonces este francés dice que las emociones generan mundos mágicos, ¿no? Todos los emprendedores dicen, no, tengo una idea, la voy a totear, o sea, voy a sacarla del estadio con esta idea, ¿no? Pero es que ahí ya empezó mal, porque lo primero que tiene que tener un emprendedor es un problema, no una idea. Un problema, ¿no? Las ideas van a venir después para arreglar ese problema. Y el problema no genera una cosa de, uy, qué nota este problema. Cómo me gusta que exista este problema en la sociedad y que la gente... No, el problema genera cierto drama, ¿no? Y después vienen las ideas, y las ideas son también un tema racional, es emoción y cabeza. Entonces vamos a pensar en el punto emocional. Piensen ustedes que hay unas emociones básicas que todos tenemos. El miedo, la rabia, la alegría y la tristeza. Algunos le han agregado que el asco, hay teorías que dicen hay 6, pero todas las teorías, por lo menos en estas 4, están de acuerdo. Rabia, tristeza, miedo y alegría.
usted puede ver esto desde un punto de vista animal y decir las emociones te ayudan a la supervivencia. Pero también lo puede ver en un nivel más alto, en un nivel más espiritual, por decirlo así, un nivel más existencial. Y es que las emociones son el polo subjetivo de donde está lo valioso. Lo valioso genera alguna emoción. Lo que es valioso genera una emoción. Lo que es valor neutro genera indiferencia, ¿no? Lo que es antivalor genera rechazo, pero lo que es valor genera una emoción. Uno siente rabia cuando le pisotean lo valioso. Si para ti lo más valioso es tu dignidad y te la pisotean en el trabajo, pues te da rabia. Si para ti lo más valioso está puesto en un hijo y a tu hijo le hacen bullying en el colegio, pues te da rabia. O sea, lo normal es que si aniquilan algo valioso para ti, te dé rabia. Si lo que es valioso para ti deja de ser de forma natural, como que se extingue de forma natural por el curso de la vida, pues sientes tristeza. Si lo que es valioso para ti corre peligro y esta tarde le va a pasar algo malo, pues sientes miedo. Si lo que es valioso para ti se da, pues sientes alegría. El problema es si usted no puede emocionarse. O sea, el problema es si usted tiene prohibida la emocionalidad, ¿no? O sea, si para usted la tristeza lo hace muy vulnerable y usted no puede estar triste. O el miedo lo hace sentir muy débil y usted no puede tener miedo. O la alegría lo hace mostrarse como de poco mundo, ¿no? Y socialmente las emociones están prohibidas. ¿Cómo le dicen a las prostitutas en Colombia? Mujeres de la vida alegre. ¿Pueden creer eso? O sea, si usted es alegre, sospechosa. Una vaina. Y si un tipo es todo alegre, dice, no, es que es todo como folclórico, ¿no? Y está prohibido el tema. ¿Cómo percibe usted lo valioso si las emociones están prohibidas? Pues no puede. Entonces, el primer elemento es que para que usted reconozca lo valioso, que es lo que le genera sentido, pues tiene que permitirse el emocionar. Y el emocionar lo hace vulnerable. Quiere decir que si usted le tiene miedo a la vulnerabilidad, usted vive desconectado, ¿no? Pero como las emociones generan mundos mágicos, no todo lo que emociona da sentido. Hay paraísos que son puras hormonas, ¿no? Hay cosas, artículos de primera necesidad que en realidad son latas de... No es oro, porque las emociones tiñen la razón. Entonces uno necesita la emoción y necesita la razón. No es pasión loca, sino también hay una pasión calmada. Emoción y cabeza. Si usted lo hace solamente por emoción, va a cometer demasiados errores. Si lo hace solamente por cabeza, va a cometer demasiados errores, ¿no? Tiene una macroidea, pero si no lo apasiona, se cae con el tiempo. Tiene una emoción acá fuerte de hacer algo, pero si no la piensa bien, igual se cae. Es I, no es O, ¿no? Esos son dos componentes claves de propósito. Pero tengo que agregar el tercero, acción, conducta. Si usted no hace eso, si usted no lo ejecuta, no pasa nada. Wow. Efren, una gran pregunta que nos plantearon cuando preguntamos qué deberíamos preguntar en esta tertulia era, mire, yo llevo 1 año trabajando, 2 años trabajando, y en mi trabajo a las 2 de la tarde me pongo a pensar y siento que hay varias cosas que me gusta hacer, hay varias emociones que me mueven, por lo tanto, piensa la gente, tengo propósitos excluyentes. La pregunta grande es si debo elegir, si será que me sigo dedicando a esta consultoría financiera que me mueve o me voy por el arte que también me mueve. ¿Usted ve alguna posibilidad de multipropósito en la vida o cómo integra esas cosas o si uno debe partir cobija? Yo creo que parcialmente, pero eso ya estaba inventado hace mucho cuando decían el que mucho abarca. Eso es viejísimo, esa vaina. Que mucho abarca, poco aprieta. Los emprendedores en serie, que es como una maña, como una compulsión a qué hago y no, van afinando sus fracasos para encontrar el camino por donde van a hacer, como van haciendo como experimentos hasta que encuentran como el camino por donde. El sentido tiene que ver con libertad. O sea, tener sentido también implica no poder tenerlo todo. Uno no lo puede tener todo. Uno puede tener A, pero a veces no puede tener B. Y tener propósito implica humildad. Y vulnerabilidad implica humildad. Si usted quiere tenerlo todo, no va a tener casi nada, ¿no? Eso no quiere decir que uno no pueda tener 3 frentes o 5 frentes en algún momento. Pero si usted arranca con 8 frentes, no tiene ningún frente. Ningún frente, ¿no? Entonces yo creo que al principio
hay que elegir con fuerza antes de crecer. O sea, uno no puede arrancar de una con 3, 4 emprendimientos. Grave. No le da. Seguramente cuando se consolide se manda para el segundo. Pero si no, es muy difícil. Lo que pasa es que quien es así, yo funciono un poco así, ¿no? Y la elección fue muy cara. Porque digamos que yo tengo hoy en día a cargo 5 empresas. Pero la primera década de trabajo, los errores era que quería abrir una empresa nueva cada mes. Entonces me quebré. Ahora, es clave quebrarse antes de los 30. No tiene que quebrarse varias veces antes de los 30. Quebrarse a los 48, 50, 55, esa vaina es delicada. ¿No? Uno tiene que tratar de... ¿no? Pero sí hay un momento donde uno tiene que decir, tengo que focalizarme un poco. Después puede volver otra vez a retomar cosas, pero el foco es... Pero venga, ¿cómo funcionaba su cabeza? ¿Usted veía demasiadas problemáticas y quería resolverlas todas? ¿O por qué tanta compulsión? Todas. Y además que tenía un exceso de emocionalidad, o sea, esto era lo que había que hacer y tal, pero se me olvidaba que para que eso funcionara, pues tocaba hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando ya iba a hacer cosas, el tiempo no me daba para todas las cosas, ni la plata para que eso arrancara. O sea, pensaba que una idea iba a producir plata sola, ¿no? Y buenas ideas hay miles, pero si las buenas ideas son solamente suyas y de 2 tías, ¿no? Tiene que ser la idea del mercado también, o sea, tiene que ser algo que el mercado... ¿no? Usted tiene un propósito es una diferencia que importa en el mercado. Usted tiene un super propósito, le parece una nota a ese negocio, pero nadie lo va a comprar. Pues no funciona, ¿no? Entonces yo tenía miles de propósitos, solamente que a nadie le gustaban, ¿no? Y hay que irlo decantando. Por eso escuchar, como tener receptividad de gente que se ha equivocado varias veces, de gente que se ha quebrado varias veces, eso tiene un valor gigante. Si uno escucha solamente gente que ha sido exitosa por cosas de la vida, que le pegó una cosa y voló, eso es lo atípico. El grueso de la gente se quiebra, o sea, el grueso de emprendimientos van para el piso y hay que escuchar más a los que se quiebran que a los que no se quebraron, porque eso es un error a la norma, el que no se quiebra. Justo eso le quiero preguntar, porque uno cuando escucha las historias de personas que uno encuentra inspiradoras o referentes, casi que esa historia solo tiene un lado y es el lado A y es el lado de los éxitos. Entonces usted está sentado acá y todo el mundo está pensando, no, pues Efren la tiene súper clara en la vida, pues es el man que habla del propósito, entonces debe tener súper claro su propósito y siempre estuvo como ubicadito en la vida. Pero me gustaría preguntarle por ese momento de su ubique. Ahorita usaste una expresión que era los ciclos del sinsentido. No sé si vos has pasado por ciclos de sinsentido. ¿Y qué hacer en esos casos? Y si eso es normal, pues porque la gente va a estar diciendo, no, pues simplemente no encontré mi propósito y me fui al traste. Cada vez menos, pero o sea, cada vez menos porque como que he aprendido de la experiencia y ya no hago muchas cosas que conducían al sinsentido, pero al principio sí eran ciclos muy fuertes, porque era una super idea, ¿no? Que tenía que tener un resultado maravilloso y el resultado no era maravilloso y entonces me frustraba. Y entonces empecé a entender que, por ejemplo, en mi caso, lo que pasaba era que yo iba muy rápido, pero no porque perseguía algo valioso, sino porque huía del fracaso. Es decir, yo podía trabajar 14, 15 horas, pero no porque eso fuera valioso, sino porque me daba miedo equivocarme o fracasar. Entonces yo caí en un activismo de tener que hacer, producir, crear, desarrollar, pero no porque eso tuviera propósito, sino porque necesitaba reconocimiento o necesitaba éxito o necesitaba... Y claro, el nivel de frustración era severo, pero cuando se está centrado en el éxito, no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y esos ciclos eran fuertes y ahí saltaba al otro y saltaba al otro. Y esos ciclos hacen que el éxito ni siquiera lo disfrutes. Tú terminas una maestría y antes de terminarla ya estás matriculada en otra. Tú estás en un emprendimiento, antes de consolidarlo ya quieres tener otro. Ya, porque no disfrutas el hoy y te vuelves el emprendedor del mañana. El emprendedor del mañana es que todo es en el futuro cuando, ¿no? Y no disfrutas nada. Y si uno se vuelve empresario o profesional éxito o lo que sea y no disfruta el presente, ¿para qué quiere ser eso? ¿No? Es muy difícil trabajar con propósitos si uno vive
ahí aburrido con el presente. Entonces, eso era un poco lo que me pasaba, y con el paso del tiempo y de las pérdidas he ido como ubicándome, y ya los ciclos de sinsentido no son tan frecuentes, ya pasan años donde estoy conectado. Sólido. ¿Qué otras cosas conducen al sinsentido? Que hayas visto en personas, que sean comunes, ¿qué lleva al sinsentido como que uno podría evitar? Es decir, Sí, yo creo que las creencias que uno tiene y con las que uno crece, que lo llenan de miedo y que hacen que pierda arrojo, que pierda energía. Vivir con propósito implica arrojo. Entonces usted tiene que ir a veces en contravía de lo que sus papás quieren para usted, o de lo que se espera, o de lo que se estila, o de lo que... Usted es judío y le da por no seguir la empresa de la familia. Llevó del bulto, porque va a tener a sus papás encima dándole duro. Usted se enamora de una musulmana, llevó del bulto, porque usted tenía que ser o sea, hay muchas creencias que hacen que la vida de uno sea muy chiquita, muy chiquita. Y entonces uno siente los llamados del propósito, los llamados del sentido, y uno le come más al miedo. Y entonces uno no se lanza, uno dice, ¿y si me quiebro? Sí, pero si no lo intenta, pues ni siquiera se va a quebrar tampoco, ¿no? Y si no funciona esa relación, pues quédese solo, compre un perro, ¿no? Sí, y si no tal cosa, ¿no? Son unos y si tal cosa, y si tal otra, y si, ¿no? Y hay que lanzarse, de pronto no tan irresponsablemente como lanzarse a todo, pero uno tiene que irse lanzando, ¿no? Y como olfatear cuando por ahí no es. Y yo creo que todo hay que hacerlo como con experimentos. Yo creo que la vida hay que manejarla un poquito como una startup, así hace experimentos, usted genere sus hipótesis de valor y póngalas a prueba a ver si es por ahí. Usted dice, lo mío es ser un chef bacano, haga una cena a ver cómo le va. Dice, no, pero es que me estreso mucho con esto y a la gente no le gusta. Pues bueno, tengo que estudiar. Bueno, pues estudie. No estoy estudiando, pero es que se demora mucho. Bueno, pues no estudie. Pero hasta que diga, no, pues chef no era lo mío, o sí era lo mío. Pero si se demora 10 años en tomar esa decisión, cuando se dio cuenta ya se murió. O sea, eso es a toda mecha. La vida es un emprendimiento, eso es volando. Para recapitular un poquito todo esto, bueno, el sinsentido se puede ver en ideas incorrectas de hacia dónde estoy solucionando un problema. Entonces, por ejemplo, la idea de querer ser exitoso. Creencias. ¿Algo más? Tú dices, en lo coloquial la gente dice, no me hallo. O sea, la gente no tiene lenguaje filosófico diciendo, creo que tengo vacío existencial. La gente dice, tengo malparidez cósmica. No me hallo, no me encuentro, me desconozco, no sé en qué momento me convertí en lo que no quería ser. ¿No? Eso es lo que la gente dice. Cuando la gente dice no me hallo, lo que está diciendo es que tiene un desencuentro personal. Entonces también cuando actúas en contra de lo que es valioso para ti, tienes experiencia de sinsentido. ¿No? Si lo más valioso para ti es estudiar y el trabajo no te permite estudiar, sin sentido. Si lo más valioso para ti es el vínculo con alguien y por el trabajo o por lo que sea no puedes consolidarlo, sin sentido, ¿no? El sinsentido es un efecto de la desconexión con lo valioso. Okay. Y lo valioso está en personas, acciones, circunstancias y objetos. Es que usted es la embarrada de Fren porque iba a terminar aquí este ciclo de abrir preguntas, pero ya empieza usted a hablar de esto y me dan ganas de preguntarle. Pero llevamos media hora y como lo prometimos, queremos abrir un espacio corto de preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas, y ahorita retomamos el tema nosotros lo apodamos Paco en el episodio, no sé si eso Paco. ¿Le sirvió a usted? Paco, personas, acciones, cosas. Buenísimo. Bacanísimo, ¿no? Me lo va a robar. Sí. Ese es nuestro regalo para ustedes. Pero si alguien tiene preguntas, tú, ¿cómo te llamas? Estefania. Después de escucharte, me quedo pensando si tu visión del sentido está atada a la materialización de una idea. Yo creo que ese es un camino. Pero digamos que, bueno, Frankl decía que el trabajo era una de las opciones más poderosas de sentido. Y sí, claro, pues si uno estudia 20 años y después trabaja 40,
donde esa vaina no tenga sentido, gravísimo, ¿no? Pero yo creo que también, por ejemplo, en los vínculos afectivos hay una posibilidad de sentido súper poderosa. Súper poderosa. E incluso en el aprendizaje que se da en medio del sufrimiento y el fracaso, hay otro camino súper poderoso, ¿no? Ahora, si tienes una única fuente de sentido, que es el hacer, tu vida también es muy peligrosa. Si no diversificas valor, mejor dicho, si lo único valioso es trabajar, le toca irse a vivir a la oficina, porque usted sale de allá y se le acaba. O si lo único valioso es el vínculo afectivo, usted va a ahogar a esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no poner los huevos en la misma canasta, ¿no? Sino que tener múltiples opciones de valor, ¿no? Yo creo que la vida es más rica si tienes diferentes opciones de valor y no solamente el hacer. Pero creo que el hacer es una de las rutas más poderosas. Pero eso lleva a que sí puede haber ese multipropósito existente, ¿no? Coexistente. Sí, claro, el problema es cuando en una misma área lo haces porque tienes conflicto de valor. Es decir, tenga 3 relaciones afectivas de forma simultánea, sin que esté conectada con el poliamor y sin que crea, ¿no? O sea, culturalmente en un enfoque donde eso no quepa, ¿cierto? Mantenga 3 relaciones, mantenga 2 simultáneas. Eso es un voltaje que le quita cualquier sentido eso es un rollo, ¿no? Ahora, si lo metes en el mundo del trabajo, tenga 4 trabajos, pues va a crecer al 25% con suerte si crece, ¿no? Entonces, creo que hay que tener múltiples acciones, pero en la misma ruta. Múltiples vínculos, pero en la misma ruta. Múltiples objetos, pero en la misma ruta. Seguramente hay gente que es súper hábil y puede tener N multipropósitos, pero yo creo que es una excepción a la regla. Gracias por lo que nos has contado. Me quedó resonando la frase de la persona que te ayuda con los jardines. Y con todo lo que me dices, ¿qué tanto uno tiene que pensar? ¿Hasta dónde uno piensa o sobrepiensa y piensa mi sentido? ¿O hasta qué punto digo, ok, hasta aquí voy y hágalo? Porque o me pasa a mí, pienso y vuelvo y me sale otro pedacito de la historia que la comienzo a incorporar y termino en un mundo así de grande donde no sé por dónde arrancar. Entonces, ¿hasta dónde le hago caso al Señor y le digo, ok, no piense tanto y avance? Mira, la rumiación, como mascar chicle mentalmente, es proporcional al sinsentido. O sea, entre más usted rumee, menos experiencia de valor tiene, porque la experiencia de valor se da en la ejecución. Es decir, si usted dice, la experiencia de valor más alta está en esa persona que amo, pero ni la llama ni se ve con ella, no hay experiencia de valor. O la experiencia de sentido está en este libro, pero no se lo lee, no hay experiencia de valor. Entonces, vivir en la cabeza no es tan exitoso, pero uno necesita pensar, ¿no? Como por dónde. Entonces, a mí me ha funcionado mucho experimentar. Es decir, tengo una buena idea, genero una hipótesis y me boto un experimento. Digo, uy, qué nota, montar cicla esa vaina, montar bici me va a ayudar resto. Pues voy y salgo en la bici. Digo, uy, no. O uy, sí, ¿no? O uy, esta vieja tal, pues voy y ceno con ella. Uy, no. O uy, sí, ¿no? Pero si me quedo ahí, ¿será que sí? Voy a hacer un árbol de toma de decisiones. No. Grave. La gente que quiere ir a la fija no despega fácil. ¿No? Uno no puede ir a la fija en nada. Pero sí hay que echarle cabecita y experimentar, como, así tal cual como la vida como un emprendimiento. Yo quisiera sacarle un poquito más de jugo a esa pregunta. Después sí. Es que pues me parece una pregunta muy buena porque yo creo que hay mucha gente que normalmente tiene esta idea de ¿para qué pensar en eso? Y de pronto puede ser que pase algo en su vida que le obligue a pensar en eso. Entonces, ¿cuál sería como un consejo práctico de qué hacer en ese momento? ¿Sí? Porque eso debe ser ¿cómo es que fue? Un modo existencial extremo, pero qué hacer
en ese momento de sentarse a ver cuál es mi sentido en mi vida, algo que no he pensado durante 30 años. Y de la mano de eso también, como para tener consejos prácticos, algo que pensábamos ayer con Andrés es, yo creo que yo tengo medio claro mi sentido, no del todo, pero uno se le olvida todos los días. Sí, como que de pronto se acaba el año y uno hace como sus propósitos del año o su plan de año, inclusive pasa con empresas, con la visión de la empresa y todo esto, pero llega un punto en que uno lo escribe, lo tiene medio claro, está motivado un par de meses, como cuando uno hace una dieta o empieza a ir al gimnasio, que empieza y está como con toda la adrenalina, pero después pasan meses, 10 meses y esa se queda guardado en el escritorio. Sí, entonces la pregunta sería cómo hacer como para empezar después del choque de realidad y después cómo mantenerlo. Hay que aceptar el sinsentido. Es decir, el sentido existe porque existe el sinsentido, ¿no? Mejor dicho, usted es libre porque no lo es. Uno toma una decisión si tiene opciones. Si no tiene opciones, pues no toma una decisión. La decisión ya está tomada. O sea, si hay una sola decisión por tomar y un solo camino, pues la decisión ya está tomada. Entonces, el contraste es una realidad. El sentido existe porque el sinsentido no existe. Si lo que más le gusta a usted en la vida es comer salmón y come todos los días salmón durante 2 meses, adivinen a quién le empieza a saber el salmón, ¿no? Luego, es normal que se caiga la experiencia de sentido, pero cuando se cae la experiencia de sentido, eso no está mal. A todo el mundo se le cae la experiencia de sentido por momentos. Cuando se oscurece el sentido, tal vez sea una exigencia de la vida de decir, habrá que transformarlo un poco. O de pronto me estoy dejando llevar por otros olores que me están seduciendo por este lado o por este otro y tengo que volver a lo básico. El sinsentido es una oportunidad maravillosa, maravillosa para uno decir, ok, ¿con qué me reconecto? ¿O qué hay que nutrir más? ¿O a qué debo volver? ¿No? Entonces uno tiene que asustarse cuando el trabajo pierda sentido. Ahí tiene que retirarse un poquito de la calma y decir, ok, la vida me está exigiendo que me mueva por qué lado o me está seduciendo otra cosa y seguramente vuelves en un nivel de conexión mayor. Pero pasa en todo, o sea, pasa en las relaciones, uno le pierde sentido por épocas. Frankl decía que el sinsentido no era una enfermedad, sino una experiencia humana. O sea, la gente normalmente, creo que muy poquita gente no se pregunta en algún momento de la vida, ¿y esto para qué? O de qué se trata esto, puede pasar. Si te quedas mucho tiempo en el sinsentido, sí te haces muy vulnerable para meterte en muchos problemas. Pero creo que hay que aceptar el sinsentido, hay que aceptar el contraste y utilizarlo para catapultarse. Quería preguntar, ¿hasta qué punto puede ser sano o inteligente hacer esos experimentos? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, listo, voy a salir a montar bici, pero puede ser que no quieras volver a salir porque eres un perezoso, un indisciplinado, ¿sabes? ¿Hasta qué punto realmente te da un resultado que tú digas así? Es que no es que no me guste, sino que me apresa. O como, ¿cuándo es sano parar o cuándo es sano seguir? Yo creo que es una apuesta. Porque no hacer ningún experimento no te da ni siquiera ninguna luz, ¿no? Hacer el experimento por lo menos te da una luz. Acertada o equivocada, pero por lo menos te da una luz. En cambio, si te quedas acostada en la cama, nunca lo vas a poder averiguar, ¿no? Así es que a veces se necesita un poquito de hacer las cosas incluso sin ganas. Es decir, a ti te dicen algo así como, yo dedico unas 3 horas a ejercer la psicología formalmente a la semana. Entonces tengo pacientes a veces. Y la gente deprimida me dice, voy a esperar a que me den ganas para empezar a hacer ejercicio. No, eso no va a pasar. Usted tiene que ir a hacer sin ganas, porque las ganas vienen después, no antes. Entonces, cuando tenga ganas, voy a dejar el azúcar. No. Entonces, hay que hacer a veces cosas sin ganas, para que se despierten ciertas... Y si no se despiertan, pues la ruta no es por ahí. Buenos días, mi nombre es Elizabeth y desde mi experiencia personal en mi emprendimiento me gustaría saber si en los negocios o en los emprendimientos la intuición falla y si es así, uno cómo hace para afinarla o mejorarla, porque me han pasado cosas que no, siga su instinto, su corazonada y voy... O sea, fracaso total. Entonces uno dice, bueno, entonces si el instinto no falla, ¿qué pasa? O no sé
sí deba uno mejorar ese tipo de, como de habilidad, no sé. No, yo creo que la intuición es importantísima, pero la intuición tiene que ir acompañada de experimentos. Es decir, los pálpitos, el me late, el yo creo. O sea, sin eso hay cosas que nunca nacen y que nunca surgen. Es como el olfato, ¿no? Hay gente que tiene como olfato para ciertas cosas, pero eso es pura intuición, ¿no? Pero la intuición tiene que ir acompañada de un experimento, ¿no? Si usted dice, voy a hacer un programa de videos para que la gente aprenda a abrazar, ¿cierto? Y voy a montarme una plataforma que vale 300 millones de pesos para que la gente acuda masivamente porque abrazar es una necesidad humana. Pero resulta que eso le interesa a su novio y a 3 amigas. Y son sus únicos clientes. Entonces, en lugar de tener una plataforma, un mínimo producto viable de 200, 300 millones, abra una página en YouTube, cuelgue 3 capítulos de ese programa y mira a ver si gratis lo ven unos miles. Y después si piensa en cómo va a monetizar o cómo va a... ¿no? Aunque la intuición suena genial, pero tiene que ir acompañado de un experimento y usted ahí se manda y dice, ok, tocó girarlo por este lado. No son solo abrazos, sino abrazos y sonrisas. Y dar la vuelta. Bueno, yo había dicho al comienzo que la estructura era 30 minutos a nosotros hablando, luego preguntas, luego nosotros otros 30 minutos, pero viendo la gran acogida y las ganas de preguntar que hay, pues vamos a cambiar eso. Pues no sé si le incomode, yo creo que no. Si todos estamos de acuerdo, Y si entonces... no, lo vamos a hacer así. Y si no, lo vamos a hacer así. Y entonces tenemos aquí alguien más... Entonces, no, pero alguien más me había... Vos me habías levantado la mano. Entonces, 1, 2, 3 y luego hacemos la otra. Yo tengo pues es como una visión un poquito diferente, o bueno, capaz, digamos que por el rango de edad en el que estamos todos, el propósito, el sentido, pues tiene como una visión como un poquito más centrada, pero quería preguntar qué pasa cuando ya toda esa parte ha pasado, cuando estamos en la vejez, cuando ya hemos hecho y deshecho, cuando todavía tenemos 2 días por seguir adelante, ahí cómo se empieza a percibir el sentido, el propósito, una vez ya hemos dejado de ser productivos para la sociedad y una vez pues el estado de salud cambia, la energía vital cambia, pero aún así el propósito, el sentido de vida es lo que mantiene viva a las personas muchas veces. Pero entonces, ¿cómo cambia esa percepción y de pronto cómo pensar para nosotros a esta edad, de pronto pensar en ese estado como más a un futuro nos puede ayudar de pronto también a redefinir el sentido y el propósito en las cosas que vamos haciendo pues desde ahora? Chévere. Mira que donde hay más sentido y más sinsentido es en esa etapa de la vida, al mismo tiempo. De hecho, uno de los grupos que más se mata es el grupo de la tercera edad, ¿no? La gente se jubila y grave, o la gente se retira y grave, o la gente pierde la salud y grave. Entonces es súper clave. Yo he pensado esto, yo he pensado que hay una edad para recibir, hay una edad para compartir y hay una edad para dar de manera proporcional. Es decir, yo creo que cuando estás niño tienes que recibir en gran proporción y dar un poquito y compartir. Y cuando eres un adulto joven tienes que compartir un montón, dar y recibir. Y cuando estás bien arriba tienes que dar mucho, recibir un poquito y compartir también. Pero son como 3 elementos que varían en proporción. Entonces, cuando uno ya tiene tanta experiencia en la vida, uno está listo para dar sin esperar algunas cosas si tienes cosas resueltas. El tema es que la gente llega allá y por sus creencias cree que la vida se acabó. A los 65 creen que se les acabó la vida, ¿no? Si ya no trabaja o ya no es productivo, se le acabó la vida. Si ya no puede jugar a esto, se le acabó la vida. Y el sentido es transformación. O sea, el sentido se transforma. Lo que le da sentido a uno a los 20 no le da sentido a los 40. Algunas cosas se mantienen. A los 60 hay cosas que ya no le dan sentido, ¿no? Hay cosas que uno dice, ¿esto para qué? Si uno es alguien muy pegado de la cabeza, que no acepta el flujo transformacional de la vida, cuando la vida empieza a cambiar a los 60 y pico, cuando la gente empieza a morirse, cuando la gente empieza a enfermar, se le acaba la vida. Pero si uno acepta la transformación de la vida normal,
tiene una vejez plena de sentido. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente muy plena y gente muy sin, ¿no? Y eso yo creo que es un proceso que hay que arrancarlo desde ahorita. O sea, uno tiene que aceptar desde ahorita que las cosas se transforman. Si uno tiene 20 años, fácilmente va a cambiar de vida 5 veces. O sea, la gente que tiene 20 años va a cambiar de vida 5 veces facilito durante este tiempo. El 70% de los matrimonios se separan antes del 10º año. El 50% antes del segundo. Cambiamos de parejas, cambiamos de trabajo, cambiamos de enfoque. Y si usted se resiste al cambio, sufre un montón. Entonces yo creo que una perspectiva de cambio constante hace que llegues a la vejez fluyendo. Ahora ustedes se imaginan uno a los 78, 80, mirando a la gente de 25, preocupada por todas esas huevonadas. Parchado, o sea, yo me imagino parchado, riéndome de los chinos. Una nota. Allá. Cuando hablabas del miedo, cuando hablabas del fracaso y cuando hablabas de la acción, ¿cómo superar esa barrera de acción? O sea, digamos, ahorita estoy en un momento de mi vida laboralmente que me dieron un cargo y estoy ahí, siento que estoy ahí, hago planes, pero no encuentro cómo ejecutarlos, cómo entrar a la acción para ver si sí o si no, si. Entonces, ¿cómo superar esa barrera de acción precisamente? Mira, yo creo que hay que evaluar los miedos que uno tiene, porque los miedos son los obstáculos de la acción. Ejemplo, hay gente que tiene miedo a equivocarse y entonces sufre parálisis de análisis o parálisis de ejecución, porque estará bien, me irá mal, me equivocaré. Hay otros que tienen miedo a la desaprobación. Entonces, ¿será que si hago esto y no les gusta? ¿Será que si hago aquello y tal cosa? N opciones, porque uno tiene ciertas amenazas que para unos son más fuertes que para otros. Hay gente que le tiene miedo a la burla y en su nuevo cargo tiene que exponer a otros equipos los planes. Entonces, pararse a exponer delante de los equipos es mucho voltaje. Entonces, posterga la presentación y posterga. Entonces, yo creo que una buena salida es mirar realmente cuál es el miedo y, teniendo claro el miedo, hacer una escalerita de aproximaciones sucesivas. Porque si usted se bota de una, de pronto el voltaje es muy alto. Entonces usted dice, ok, por decir cualquier cosa, tengo miedo a que se burlen de mí, entonces voy a exponerle a mi pareja esto primero. Después voy a exponerle a mis 2 amigos, después voy a exponerle, por decir cualquier cosa, pero hacerlo por aproximación. Pero si tú no sabes qué te impide o qué hace que procrastines, no lo puedes resolver. Yo creo que hay que identificar cuál es el miedo, aceptarlo además, porque hay miedos que lo hacen sentir a uno como si uno fuera muy vulnerable o muy tonto, o muy... Cuando la gente se calla sus miedos, todo el mundo tiene miedos, ¿no? Y hacer ahí un diseñito para empezar a hacerlo paso a paso. Si no, se pasa el tiempo y a veces uno espera hasta que ya lo empujen, pero en las empujadas se raspa uno. Mi nombre es Felipe. Voy a poner un poquito metafísico con la pregunta y es... No, metafísica no. Ha aparecido mucho el concepto de Ikigai y es un concepto oriental que tal vez fue adaptado a la visión occidental, que es este de las bolitas y que en el centro está el Ikigai o lo confundimos o lo mezclamos de una vez con propósito. Dice que, o por ahí escuché que cuando tú quieres definir el Ikigai al occidental se destruye mismo, porque no se puede definir. Entonces, cuando una persona dice, no sé cuál es mi propósito, si lo quisiera definir, sería como ir en contra mismo del propósito mismo. Muy metafísico. Yo creo que operacionalmente puede ser importante definirlo, pero por supuesto no lo puede abarcar. Es decir, si tú vas a definir el propósito de una empresa y para bajarlo y contagiarlo, seguramente te es útil definirlo. No, eso no es la realidad. O sea, las definiciones no son la realidad, son réplicas o metáforas de la realidad. Y lo mismo pasa en el mundo personal. Tú puedes definir tu propósito, pero esa no es la realidad. Es una manera de poderlo plasmar, ¿no? Yo creo que lo que lo mata es que realmente no lo vivas. No lo vivas. Creo que esa es la muerte. Si lo defines y eso no lo tienes, como pasa en todas las empresas que tienen un superpropósito y nadie está conectado con eso. O 6 valores pegados en la pared, pero nadie tiene experiencia de valor.
Entonces yo creo que la experiencia antecede a la definición. Si no, creo que lo matas. Estoy pensando, hacemos nosotros unas últimas preguntas y ya volvemos. Pues sería chévere hablar del Paco. Sí, yo también quería hablar de Paco. Paco es el concepto que le acabamos de regalar. Bueno. Es suyo, pero nosotros le pusimos el acrónimo. Pero sí, adelante con el Paco. Adelante, Fred. No. Entonces yo hago la introducción. A mí, de los conceptos que más me quedó sonando fue el del Paco. Porque me parece muy práctico la manera esa como de tratar la vida como si uno estuviera haciendo inversiones, ¿no? Como de diversificar valor y poner los huevos en diferentes canastas. Y la gran pregunta que yo he tenido es ¿por qué es como una contradicción? ¿Por qué el propósito es un tema como tan espiritual, como tan del ser, pareciera? Pero uno de los elementos del Paco es objetos valiosos. O sea, es por qué material. Y a mí me funciona un montón. O sea, yo mi cafetera es súper valiosa. Pero es muy raro que el sentido se lo dé a uno una cafetera. Pues parte del sentido. No sé si es una pregunta, no sé si quería desahogarme. Ya lo hice. Ya estoy más tranquilo. Hacer ver que toma mucho café. Tomé mucho café hoy. Pero como... Yo creo que es que ese tema tiene que ver con que religiosamente la riqueza está asociada al diablo. Yo creo que la religión malentendida, porque religión viene de religare, que es volverte a unir, unión, ¿no? Una persona que se une y se conecta es una persona muy religiosa, ¿no? Pero estas metáforas como es más fácil que pase un rico por el ojal de una aguja que por las puertas del cielo, que en medio de las interpretaciones de los entendimientos de los que no sepan de eso, pues uno dice como así, o sea, ser rico está mal, ¿no? Y entonces uno cree que para uno que sean valiosos los objetos, esa vaina es como pecado, esa vaina está como mal visto, ¿no? O los ricos son malos, ¿no? Pero lo cierto es que usted gastó tiempo, gastó energía, gastó vida, gastó elecciones en conseguir la platica para comprar la cafetera, ¿cierto? Y por supuesto esa cafetera ostenta un valor. Lo valioso, hay muchos valores. Están los valores estéticos, por ejemplo. Están los valores intelectuales, están los valores éticos, están los valores vitales. Y para uno ver lo valioso lo tiene que ver puesto en algo. O sea, los valores son como los colores. Verde, amarillo, rojo. ¿Dónde está el verde? En personas que se ponen verdes, en carros verdes, en camisas verdes. Si no está puesto en algo, usted no lo ve. Aunque usted diga, no, yo tengo una imagen verde. Claro, lo puso en una imagen. Pero sea un objeto real, físico o ideal, está puesto en algo. Usted no ve la justicia, usted ve una persona justa, usted ve un acto justo, usted ve una tuerca, que es un objeto que casa justamente. Pero para que usted vea eso tiene que estar puesto en algo. Si no, no lo ve. Así sea una idea valiosa, ¿no? No la puede agarrar, pero está ahí, existe, ¿no? Pues bien, hay objetos que ostentan valor. Un libro es un objeto y hay libros súper valiosos. Hay libros, por ejemplo, que tienen valores intelectuales, otros tienen valores estéticos, un buen libro de arte, por ejemplo. Y si tú te conectas con lo valioso puede estar también en objetos, ¿no? Y bueno, el que no crea en eso también se vale. Y eso sí, done todo lo que tiene, regale todo lo que tiene y ya, porque hay muchas formas de vivir la vida. Pero seguramente si no tiene otras fuentes de sentido, pues grave. Si uno no valora lo que tiene, ¿cómo hace? Si uno no se goza lo que consigue o lo que tiene, eso no quiere decir que uno ande obsesionado y enloquecido por lo fashion no, pero no es bacano tener una almohada rica, una cobijita, desde el nivel que sea, pero la gente puede vivir en una barriada difícil, económicamente difícil, y una cobijita marca una diferencia y valora su cobijita, ¿no? Y si está en estrato 25, pues la cobijita será de plumas de ganso, pero es una cobijita, igual la valora.
Efren, quiero ser muy respetuoso con tu tiempo. No te lo quería decir, pero son las 11:20. Pero yo creo que la petición al unísono es si podemos extender esto otros 15, 20 minutos. ¿Hay almuerzo? Nosotros te invitamos a almorzar, sí, nosotros te invitamos a almorzar. Sí, sin problema. Bueno, entonces yo quería ser respetuoso con la gente que había levantado la mano primero, solo me acuerdo de usted, perdón el resto. Entonces, por favor, otra vez levantemos las manos. 1, 2 y 3, María José, y 4. Creo que el tema del emprendimiento dentro de lo que nos estás contando es algo muy presente. Y como emprendedor uno tiene una idea y en el camino empiezas a sumarle personas que vienen a sumar valor a esa idea. Hay un punto en donde esa idea se crece. ¿Cuál sería el camino para crear un propósito que ya no es para mí, sino es para este grupo que ahora va caminando para el mismo lado? ¿Y cómo lo transmito? Porque definitivamente creo que lo más difícil, de pronto es más fácil encontrar el propósito a veces cuando es una empresa o cuando es un proyecto. Pero carajo, es bien difícil jugar con el miedo de cada una de las personas, que es lo que los evita entrar en acción, como lo decías ahorita. ¿Cómo lo transmito para que realmente empecemos a caminar y sigamos generando valor sobre ese proyecto que van dando? Bien, yo lo he hecho de esta forma. Yo reúno a la gente y entre todos construyo un propósito, donde esté clarísimo a quién le servimos, donde esté clarísimo la diferencia que importa en el mercado, donde esté clarísimo la tecnología superior o los métodos novedosos o lo que sea que hace que seamos diferentes de otras opciones. Y una vez lo definimos, entonces surge la pregunta: ¿qué valores necesitamos o qué capacidad necesitamos para cumplir eso? Y entre todos identificamos los valores y capacidades para cumplir eso. Y una vez identificamos eso y lo operacionalizamos en conductas observables y tal, pasamos al paso 3. Y es cómo impregnamos los productos, los servicios, los desarrollos, todo lo que tenga que ver con la empresa, con el proyecto, de eso. Es decir, si usted dice, por ejemplo, en una empresa mía hay un valor que se llama chéveridad. Y tenemos el índice de chéveridad desarrollado. Y entonces nuestras sillas tienen que ser chéveres. Hasta la silla tiene que ser chévere. La señora que saluda en la entrada tiene que ser chévere. El producto tiene que ser chévere. El video promocional tiene que ser chévere. O sea, todo tiene que estar impregnado de la chéveridad, ¿no? O si no, no sale. O si no, no va. Y si no te adhieres a eso, la misma cultura hace que experimentes tal nivel de desazón que tú mismo te vas a otra empresa o a otro proyecto. Porque no aguantas cuando te dicen, ¿y qué? ¿Cómo va el índice de chéveridad? Si tú no crees en la chéveridad, esa pregunta te entra ya mal. Todo tiene que estar impregnado, ¿no? Y una vez está eso organizado, entonces le echamos ácido. Llamamos a los clientes y le decimos qué tan chéveres somos. Y los clientes dicen, usted bien, este regular y este no es chévere. Y entonces le echamos ácido a eso. Nuestras sillas son chéveres, no, son re incómodas. Porque si los valores y en nuestro propósito no genera impacto de valor en el cliente, no podemos tomar parte de ese valor para nosotros. Es decir, la disposición de pago del cliente es proporcional al sentido que le generas. Entonces necesitas que tu propósito pase por la prueba de ácido y es que el cliente diga, esa vaina me genera. Y después de hablar con el cliente, entonces hacemos las modificaciones en el propósito, en los valores. Y esa es como la forma metodológica como lo hacemos. Y se cae gente por el camino. Gente que dice por acá, no, yo no me conecto con eso y está perfecto. No tenemos el nivel de una empresa como Zappos, por ejemplo, que le paga a la gente para que se vaya. En Zappos hacen eso, le dicen. Usted no se conecta con esta cultura, le pagamos para que se vaya, ¿no? Pero eso es mucha plata. Pues todavía no estamos ahí. Bueno, mi pregunta es, siguiendo como en esta línea, de pronto recogiendo algunas de las que han hecho, es que si bien uno debería ser multipropósito, ¿no? Pero viendo el propósito como el propósito que me da mi familia, mis hijos, el propósito que me da mi trabajo,
el trabajo, pues todo lo que empiezo a encontrar en el exterior. Pero si lo veo uno de alguna manera, digamos, al revés, ¿no? Y es como cómo yo pongo mi propósito desde mí, como una expresión de mí es mi familia, ¿no? Porque si lo pongo solo en mi familia y un día entonces se me van los hijos, pues chao al propósito, ¿no? Cuando las personas empiezan a entender que es como una expresión nuestra puesta en cada uno de esos frentes en los que tenemos, pero la gente dice, pero ¿cuál es? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Tú vas y trabajas un tiempo y dices, por acá no es, vas entonces dices, bueno, entonces de pronto estudio otra cosa, no es que tampoco, no me voy de viaje a otro lado. Y de alguna manera, no sé, tú me dirás si está errado mi concepto, y es como que no hay esa autenticidad, esa expresión de la persona puesta en cada cosa que hace, como que no encaja en ese, no ha encontrado cuál es su lugar dentro de ese gran rompecabezas. Y muchas veces tal vez puede pasar con lo que ellos trabajan, el 13% de pasión por lo que hacen. ¿Cómo empieza una persona? ¿Cuál es ese punto de partida para decir, bueno, y ahora yo por dónde? Porque no tengo ni idea por dónde es, ya he ido, vuelto y todo. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál será la expresión de mí? Voy a tener 78 años y después voy a decir, bueno, ¿qué pasó con todo este tiempo? ¿Qué fue lo que yo dejé? Que al final es un poco lo que te da sentido. ¿Por dónde arranca la persona para encontrar eso? Mira, yo creo que hay como 3 preguntas claves. La primera es una pregunta acerca de si el trabajo tiene sentido. Pero no su trabajo, ni el trabajo de esa empresa, sino el trabajo en la vida humana. O sea, el trabajo en la vida humana tiene sentido o no tiene sentido. Porque resulta que uno a veces no lo tiene claro, pero uno tiene una serie de creencias profundas acerca del trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cree que el trabajo es un castigo de Dios por haber probado la manzana prohibida del paraíso y que por eso fuiste expulsado y tienes que ganarte el sustento con el sudor de tu frente. Si usted en el fondo cree eso, adivine cómo trabaja. ¿Y su jefe quién es? Pues el carcelero. ¿No? Y sus compañeros, pues los compañeros de celda. ¿No? Y usted tiene un montón de esas creencias, o porque no sé, quizás su papá se quejaba todo el día, o su primer jefe le marcó unas pautas, o uno se mete unas historias acerca del trabajo. Ahora, si usted cree que el trabajo es una oportunidad, pues usted trabaja así, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que revisar cuando tiene esas dudas, ¿para qué soy bueno? ¿Por dónde sirvo? ¿Esto por dónde va? Es usted qué cree del trabajo. Porque si usted cree que es una oportunidad, usted se puede lanzar y explorar en diferentes frentes sin problema. Porque a donde usted vaya, va a dar lo mejor que tiene. Si usted cree que es un castigo, usted va a decir, ¿dónde me castigan menos? ¿Dónde? ¿No? Entonces uno tiene que revisar, y uno no hace esa tarea de revisar uno qué cree del trabajo. Si usted encuentra que su creencia es poco inspiradora, sino que su creencia es una creencia que lo hace sufrir un montón con el trabajo, pues le va a tocar cambiar la creencia primero. Esa es la primera pregunta. La segunda es si su trabajo en particular tiene sentido. Y la mejor forma de resolverla es preguntarse uno quién está siendo uno en el trabajo. Y buscar que no sean definiciones genéricas, como, bueno, ¿y usted qué hace? No, pues yo litigo. Litiga cualquiera. O sea. ¿Y en qué negocio está? No, en el del marketing digital. Millones. O sea, millones. Es como ¿usted qué está haciendo? Pegando ladrillos. Pero también puede ir construyendo una catedral, que es distinto. O algo que yo cuento siempre, yo soy cajero de banco, ¿no? Pues cajero de banco millones, ¿no? Pero usted puede ser un guardián de los esfuerzos económicos y los sueños de las personas. Y es distinto. Usted es un pegazuelas. No, señor. Yo soy un hacedor de estructuras saludables para niños en crecimiento. Esa es la segunda pregunta. ¿Usted quién está haciendo? Si usted está haciendo algo donde no hay una unicidad, donde no hay un valor único, donde usted no agrega nada, sino que simplemente cumple el manual de funciones como lo podría cumplir todo el mundo, su trabajo pierde sentido. Y la tercera pregunta es que usted tiene que buscar hasta donde pueda contextos donde sea más fácil encontrar sentido. Entonces, la última pregunta tiene que ver con el propósito de la empresa. O sea, esta empresa hace algo por lo que usted se puede enorgullecer. Usted le puede decir a sus hijos, ¿usted a qué se dedica? Dice, sí, no, yo me dedico a generar campañas de desprestigio de la competencia para que la gente compre mis cigarrillos. Si usted se siente orgulloso diciéndole eso a sus hijos, pues bueno, ¿no? Pero si usted no se siente orgulloso de lo que hace en esa organización, pues pierde sentido.
Entonces, las tres preguntas tienen que ir conectadas. La primera, cuando uno va a iniciar la vida laboral, y las siguientes dos, cuando uno ya arrancó la vida laboral. Yo me iría por ahí. María José. Bueno, pues yo primero tenía un comentario. No, solo pregunta. Va a ser un comentario sobre lo que se hablaba antes de los objetos. Porque yo creo que ahí sí hay que hacer una aclaración. Y es que un objeto tenga cierto valor no es igual a que ese objeto dé sentido. Igual a como al principio tú hacías la claridad de no necesariamente lo que genera placer va a generar un propósito o representa un propósito. Entonces yo creo que ahí está un poco como que es distinto si uno lo piensa en esa manera. Y sí creo que es muy peligroso creer que un objeto o objetos van a darle un sentido a nuestras vidas. O sea, eso es súper problemático pensándolo en cuanto a la resiliencia que puede tener una persona. Entonces digamos que ese era mi primer comentario porque quedé como inquietada. Te angustió. Sí. Pues son objetos valiosos para uno, ¿no? Claro, es que el sentido está en la conexión, no en el objeto en sí, sino en la conexión. Porque uno, por ejemplo, dice, todos los seres humanos son valiosos. Sí. Ok, ¿y por qué no está llorando a Kiwi, que se está muriendo de hambre en África? ¿No dices que todos son valiosos? Claro, pero como no conozco a Kiwi, no tengo conexión con Kiwi, no me genera experiencia de valor. Que esa es una confusión que hay, que uno cree que el objeto es valioso. Claro, puede ser valioso en sí, pero no le genera sentido. Para que genere sentido tiene que haber conexión. Si no, no hay sentido. Pero igual no llegaría realmente a convertirse en un propósito, un objeto, o sí. O sea, no sé hasta qué sentido, como hasta qué punto. Lo que pasa es que el sentido es una mesita de tres paticas, ¿no? Una patica es el propósito, en términos de dirección, de metas, ¿no? Pero tiene otras dos paticas. Una es el sentido en mi vida, que no tiene que ver necesariamente con un camino ni con una dirección, sino con sentir que tu vida lo vale. Y no necesariamente porque vas para allá o vas para allá, ¿no? Cuando tú tienes solamente propósito de ir para allá, pero no tienes la experiencia que tu vida lo vale, el sentido se cae. Cuando tienes la experiencia que tu vida lo vale, pero no tienes dónde poner eso o un camino, igual se te cae. Como que hay diferentes aristas. Solamente sentir que hay algo valioso en mi vida no quiere decir que tenga propósito, ¿no? Pero el sentido de vida es algo que está configurado por sentido en la vida, sentido de la vida y propósito. Lo que pasa es que el término se confunde y la gente habla de propósito indistintamente o de sentido indistintamente. Entonces son como tres componentes de esa experiencia. O sea, está el sentido de la vida, el sentido de mi vida, el propósito. Exacto. Y el propósito se nutre de personas, acciones, Con circunstancias. circunstancias y objetos valiosos. Paco. Sí. La pregunta. Y ahora la pregunta que no tiene nada que ver con esto es, como que sí me cuestiono mucho por qué hoy en día sí es tan trending este tema del propósito en libros, en podcasts, en películas, en etcétera, un montón de cosas. ¿Por qué hay un sinsentido tan grande? Ya no simplemente como simplemente una experiencia humana, como lo diría Frankie, sino que es ya casi como un poco una crisis generalizada. Sí. ¿Qué pasa ahí? Si hay, en teoría, tantas herramientas, espacios y demás para poder empezar a hablar de esto o orientar. Yo no sé si primero fue el huevo o la gallina, ¿no? Como que ahora hay mucho del tema porque hay mucho sinsentido, o hay mucho sinsentido porque hay mucho del tema. Porque el sentido se contagia con la rapidez del sinsentido. Tal cual, es decir, usted tienes un amigo destruye teorías, ¿no? Critica todo, le quita valor a todo, nada vale, somos un mero accidente en esta nave llamada Tierra, soy nihilista, nadaísta, y te dan ganas de irte a dormir después de hablar con él porque como que te roba la energía. Pero también pasa al revés, ¿no? Entonces por eso te digo que no tengo claro si primero es el huevo o la gallina, en el sentido que cuando hay explosión de sinsentido, o por ejemplo cuando se habla mucho de suicidio de frente, genera más ideación suicida. Por eso es un tema que hay que saber manejar. Pero ¿qué hipótesis tengo yo, con independencia de dónde se armó el círculo? Yo creo que una que tengo fuerte es que las cosas son más fugaces
y menos permanentes. Y hay mucha satisfacción o mucho satisfactor creado en el mercado que es fugaz. Entonces tú lo consumes y se te cae, lo consumes y se te cae, lo consumes y se te cae. Entonces estás jugueteando más con sentido, sin sentido, como que hay mucho sentido superfluo, por llamarlo así. Esa es una hipótesis que tengo. El mercado te genera necesidades y te genera esa crisis. No hay nada mejor para el mercado que el vacío existencial. En el vacío sí que consumes. O sea, el vacío existencial, me voy a comprar bolsos y zapatos. ¿No? Vacío existencial y me voy a... Esa es una hipótesis mía. Creo que otra hipótesis tiene que ver con que las tradiciones se han caído para bien y para mal. Y las tradiciones te decían cuál era tu camino. Y tú no discutías con eso. Este es el camino, ¿cierto? Entonces no era una pregunta. Como ahora el camino no está preestablecido y habían ciudades antes donde había contaduría y derecho. ¿Y usted qué va a estudiar? Contaduría. ¿Y usted? Derecho. Pero ahora tiene miles de opciones y ahora puedes. Entonces ahí la pregunta se vuelve vigente, como que ¿por dónde voy? Entonces creo que eso también está generando que esto se dé. Hay un filósofo que murió hace poco, el de la sociedad líquida, Bauman, y Jean-Luc Nancy, que hablan de eso, de cómo el consumismo es una respuesta fugaz al vacío, pero genera más vacío. No sé igual si esté equivocado, pero yo he pensado que por ahí puede ser como una explicación, y todo está pues tan globalizado que hasta Inglaterra ahora tiene ministerio para combatir la soledad de desconexión. María Camila, una palabra que dijiste que me quedó sonando, el tema de que el sinsentido está conectado al seguir una idea o una creencia errónea y engancharse con eso. O sea, las personas que no se enganchan tanto tienen un sentido más direccionado que el sinsentido que puede suceder cuando te enganchas con una idea o una creencia. El punto específico es el tema de las creencias y el de darse cuenta. Porque pues es muy fácil cuando no te das cuenta que tienes una idea errónea y la sigues, pues no te das cuenta. Pero cuando te das cuenta y quieres tomar acción, pero la idea y la creencia está muy arraigada, como las ideas con las que crecen, cómo fuiste formado, cómo fuiste educado. Y hablas también mucho del tomar acción. Como hablabas del derribar los miedos, pero ¿cómo derribar esas creencias? Porque son cosas que están como hacen parte de ti, creciste con ellas. Yo creo que es el proceso inverso, es decir, la creencia se consolida en la acción, ¿no? Si tú haces acciones que contradicen tus creencias, generas crisis, rupturas, y es posible que surjan nuevas creencias. Uno no vive por lo que sabe, uno vive por lo que cree. ¿Eso qué significa? Que los datos objetivos te dicen cosas, pero tú tienes datos subjetivos que son más poderosos que los datos objetivos. A ti te pueden mostrar con cifras que eso es así, pero tú no lo crees, porque tú tienes una creencia profunda. Me explico. Por ejemplo, mi abuela vivió hasta los 96 años, con los triglicéridos en 1500, 35 kilos de sobrepeso. Fumaba, se emborrachaba, comía de todo, no hacía ejercicio. Pues es un error a la norma. Ya vivió 30 años de más. Pero en mi casa, adivinen qué aprendimos. Que no pasa nada. Pasa nada. Usted puede comer lo que sea, usted puede rumbear como quiera, porque no pasa nada. Porque hay médicos anestesiólogos drogadictos, la especialidad médica que más sabe de drogas. ¿Y por qué se engancha si saben tanto? Porque uno no vive según lo que sabe. Uno vive según lo que cree. Luego, cuando tú quieres cambiar unas creencias que gobiernan tu vida, te toca vivir distinto. Para que las creencias se golpeen, se desestructuran, se caigan. Combatir creencias con otras creencias no funciona. Usted piensa y piensa. La gente te dice, es que yo quiero cambiar esto. ¿Y hace cuánto lo sabes? 8 años. Hay que pagar el precio. Por eso es acción. O sea, la acción tumba las creencias no tumban las creencias, son las acciones. Creo que ya tenemos espacio para la última.
Bueno, yo creo que el fracaso actualmente está muy mal visto y a eso usted puede sumarle la presión de los papás, de que uno siempre se compara, no sé, con los amigos, con la gente de la misma edad. Entonces muchas veces usted fracasa, no le salen las cosas, se deprime, pierde el sentido y termina abandonando un propósito, un sueño que usted, al que usted antes pues le daba todo el sentido del mundo. Entonces la pregunta es cómo darle la vuelta a la moneda y entender que el fracaso puede ser más un escalón que se debe subir para llegar al éxito en vez de algo por el que uno deba perder el sentido. Hay que cambiar la contabilidad, es decir, hay que meter el capital intelectual como parte del valor de una organización, el capital de fracaso, ponerle el nombre que quiera, capital de errores, capital de fracaso, capital de... Hay errores que le ahorran a uno mucho dinero para el siguiente emprendimiento o para esta misma empresa. Si uno lo ve como un capital, entonces cuando te equivocas no te sientes fracasado, sino que sientes que subiste un escalón, ¿no? Pero el tema es que tienes que lograr que el sistema en el que te muevas pueda entender un poco cómo funciona eso, porque la presión es durísima, o sea, la presión de los papás es una cosa densa. Y la comparación con otros, encuentro de exalumnos del colegio de 10 años, entonces a ver quién ya es exitoso, quién ha sacado del estadio, y se vuelve un tema ahí fuerte. Entonces yo creo que hay que hablar más de la equivocación, hay que legitimar el fracaso como parte de la vida, por raro que suene, ¿no? Los papás tienen mucho miedo a que uno fracase y le contagian ese miedo, y entre más asustado esté uno, comete peores errores. Bueno, yo con esto ya estamos casi cerrando, ya cerramos el espacio de preguntas. Sería chévere, Efren, que nos hablaras del último libro. Efren acaba de sacar libro, nunca presentamos a Efren. ¿Alguien todavía no sabe quién es Efren Martínez, pero sería chévere que habláramos de ese libro, como cuál es como ese factor interesante, inquietante, que te inspiró a escribirlo y para que lo leamos. ¿Cuál libro? No sé cuál tienes, ¿cuál es el último? El último, no me sé el título, la verdad. El del monstruo. El del monstruo, sí. El del monstruo. Sí, que la carátula es el monstruo. Exacto. Ese. ¿Cómo se llama? Dice uno, es que tengo dos, pero han sido mercadeados distintos. Entonces unos conocen uno, otros conocen otro. Uno se llama La soledad en la cima, vivir y trabajar con propósito, que es propósito laboral. Y el otro se llama Hazte dueño de ti, que es propósito personal. Y son igual un par de experimentos. Yo saco siempre una edición y después de que se mueve y se agota, ahí sí lo mando a una editorial. Y depende un poquito del foco, ¿no? Entonces, Hazte dueño de ti salió hace como 3 meses tal vez. Y lo que hace es digamos que es un sistema para resolver 3 preguntas. La vida tiene sentido, mi vida tiene sentido, y cuál es mi propósito. Y está diseñado en el trabajo, en el amor, en el sufrimiento, y cómo metodológicamente hay ejercicios que yo puedo hacer como para aclarar estas preguntas. Al final, cada capítulo trae como una serie de tips, de ejercicios prácticos para el tema de sentido y propósito. Y un poco el foco es cómo puede uno derrumbar creencias que hacen que no te lances y que te quedes donde no quieres estar, ¿no? Lo que sea, trabajo, relaciones, y te quedas ahí por puro miedo. Es como un libro, un libro dedicado es un libro que tiene un poquito como de rabia, ¿no? Como de oiga, levántese y váyase. O no se quede ahí, está siendo infeliz en esa casa, váyase. No, pero es que los niños están muy chiquitos, váyase rápido. Claro, porque entonces va a ser menos traumático. Es que estoy en ese trabajo y qué tal que no consiga otro, y qué tal que mañana le caiga un rayo. También se puede morir. Como un poquito como es que las creencias lo limitan a uno mucho y el mundo es infinitamente amplio, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Ahorita quería hacer una pregunta y es,
Uno tiene objetos valiosos, con personas valiosas, trabajo, uno se conecta o no se conecta definitivamente con ese trabajo, pero hasta qué punto uno debe sacrificar una por las otras. O sea, yo tengo un trabajo que tal vez no me gusta, no me apasiona, pero tiene buenas condiciones, horario flexible, teletrabajo, pocas horas de trabajo, que me permite disfrutar esos objetos valiosos, disfrutar esas personas, disfrutar actividades, ir al gimnasio. Entonces, ¿eso es sostenible en el tiempo? ¿Uno sacrificar ese pedacito del trabajo por todo el resto? Sí, es la única manera. El trabajo a veces es un medio para. Es decir, si tienes que darte la pela 4 años en un trabajo que no te gusta, pero gracias a eso lograste que tus hijos cumplan estos sueños y lograste sacar a tus 3 hermanos del barro, de pronto adquiere todo el sentido y entre comillas el sufrimiento adquiere sentido, ¿cierto? Ahora, si haces todo eso y en realidad tus hermanos no te importan mucho o no lo valoran, pues pierde sentido, es como poderlo pesar. También se vale hacer una carrera corporativa en una multinacional y quedarse 30 años ahí, totalmente, y si eso te sirve para otras fuentes de sentido. El problema es quedarse donde no sirva algo para algo. Y no lo digo en valor utilitarista solamente, sino... Claro que sí. Este libro tiene como preguntas... Es un libro para inducir crisis existencial. ¿Y se consigue o ya lo agotó? Hay algunas panamericanas donde todavía está. O sea, hay que hacer como una búsqueda, mandar gente. Porque se ha agotado un poco. Y en la nacional. Ese es Hazte Dueño y... Hazte Dueño a ti. La Soledad encima sí quedan varios en la nacional. Digital no están. Digital tengo otros, pero son los más viejitos ya están digitales en Amazon. Creo que La Soledad en la Cima sí está en Amazon. Bueno, Efraín, muchas gracias. No sé si no te dejamos decir algo. No, muchas gracias por la invitación. Nos gusta terminar porque muchas veces son muchas ideas muy inquietantes y muy buenas que quedan muy en el aire. Entonces siempre le preguntamos al invitado 3 conclusiones muy concretas que queden. 3 conclusiones. Una, trabaje la vulnerabilidad. O sea, si usted no es capaz de hacerse vulnerable, usted no es capaz de conectarse a nada. Esa es una. 2, averigüe su miedo y enfréntelo, porque el miedo es opuesto al propósito. Y 3, ni hable tanto ni piense tanto, haga más. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Si les gustó lo que acaban de escuchar, por favor ayúdenos compartiendo este podcast con alguien. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo. Para conocer más de nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales que existen o pueden visitar nuestra página web www.13%.com. Ahí podrán encontrar más sobre nosotros, artículos, las próximas tertulias, el modo de pautar en 13%, en fin. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Los créditos, incluyendo la canción del final, los pueden encontrar en las notas de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Tuyo será.